Creo que le tengo miedo al tiempo. Uno no elige envejecer, transcurre. Y no es el almanaque el que te señala los años, es el cuerpo. Y cuando pienso en el tiempo, pienso en mi cuerpo. Yo me recuerdo joven, pero es lo único de joven que tengo, ese recuerdo. Mis amigos me pidieron, vamos al Festival de Cosquín a conocer a los grandes artistas. Dije, bueno, cómo no, nos juntamos 5 o 6 amigos de acá, juntamos un poco de dinero, nuestros padres nos dieron, algún tío también aportó, y nos fuimos a Cosquín, como turistas. Lo que yo no sabía es que ellos iban a presentarme en una peña como cantor. Y estaba allí y de golpe aparece en el escenario el dueño de la peña, avisando que había un pibe de Paso del Rey que iba a cantar. Y yo me quería morir. Dije, ¿qué les pasa a estos tipos, no? Bueno, fue lo que sucedió. Cuando terminó de cantar Ailén Toro, con mucha vergüenza, me hicieron subir al escenario y canté para cobrar altura. Le voy a la peña de la Europea, que era la peña más importante de Cosquín, y veo un chiquito, muy jovencito, sentado en el piso, con un guitarrista al lado. Entonces lo miro y estaba medio como que cantando algo, y de golpe le digo, me encantó su voz. Digo, qué lindo es eso. Es una samba mía, me dijo. ¿Cómo se llama? Dije, para cobrar altura. A ver, cantala. Quiero volverme tiempo para no pasar nunca. Quiero volverme viento y llorar en tus montañas. Quiero volverme viento y llorar en tus montañas. Quisiera ser ceniza, blanca y sutil, ceniza, para cobrar altura y que el viento me reparta. Cuando el viento me alce en vuelo, vibrará mi corazón y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Dio la casualidad esa noche que estaba allí el presidente del Festival de Cosquín, el doctor Wisner. Se acercó a la mesa después que canté y me invitó al festival. Yo pensé que era broma, pero no, no era broma, era verdad. Yo no tenía ropa para presentarme al Festival de Cosquín y fui con sandalias, un jean y un pullover amarillo que era lo que tenía. Y uno de los chalchaleros, Cabeza, cuando me vio, me dijo, ¿usted va a subir así, mijito? Le digo, sí, no, no, y me tiró un poncho. Después me prestaron un traje, canté con un traje prestado, porque bueno, era evidente que había distintas noches, ¿no? Y no iba a estar siempre el poncho de los chalchaleros para que yo pudiera cantar. Me fui a un correo y le mandé un telegrama a mi papá que tampoco entendía lo que pasaba. Debuto en Cosquín hoy a la noche. Y gané. Es una cosa increíble, ¿no? Se me consideró la revelación juvenil del festival del año 1967. Ahí empezó, obviamente, mi carrera como artista. Ese año tuve privilegios gigantescos porque tuve la oportunidad de conocer a la negra Mercedes Sosa. Fue realmente muy, muy fuerte. Yo fui de la mano de Alma García. Alma me presenta a la negra se sonríe muy pícaramente y le dice,
¿de dónde sacaste este chiquito, no? Y entonces Alma le cuenta que ella se había conmovido mucho con la letra de Para cobrar altura. Entonces me pidió que se la cantara. Me dice, ¿tenés alguna otra cosa? Y yo también en ese momento había conocido la poesía de Ariel Petrocelli. Había estado con él compartiendo algunas peñas en Cosquín y me recitó un poema que se llama Canción del Picapedrero. Él me lo decía en su lengua salteña, ¿no? Pica la piedra y repica, duro en el aire metal, pica pedrero la muerte, detrás de la piedra te sale a buscar. Y yo, me conmovió, me impresionó terriblemente, ¿no? Y digo, ¿eso tiene música? No, ponele vos, Changuito, me dijo. Le digo, uy, Dios mío, este tipo compone con Daniel Toro, me está diciendo a mí que le ponga música. Así que bueno, así que intenté una música y cuando la negra Mercedes me pregunta a mí si tenía alguna otra, le dije, sí. Le digo, una que hice con Ariel Petrocelli. A ver, cántamela, me dijo. Cuando la escuchó, dijo, lo voy a grabar. Y fue la primera canción que me graba Mercedes Sosa. A mí se me salía el corazón, imagínate. Así, muy fuerte. Bueno, desde ese momento en más, Mercedes me prohijó. O sea, fue como mi madrina. Y su empresario le decía, no, negra, Víctor no está considerado. No hay dinero, no hay hotel, no hay comida para él. Le pago yo de mi bolsillo, decía Mercedes. No me interesa, quiero que este chico venga con nosotros. Y fui parte de su familia toda la vida. La recuerdo con mucho amor, con mucho amor. Estaba muy enojada porque no nos conocíamos. Pero nene, ¿cómo puede ser que ustedes no se conozcan? ¿Te ves con Víctor Heredia? No, le digo, casi nunca. Nos vemos en algunos eventos, por supuesto. No, eso no puede ser. Se enojó mucho y un día dijo, bueno, mañana, ¿qué tenés que hacer? Le digo, no, nada. Y creo que a vos te dijo lo mismo. Sí. Pero para una cena. A mí me retó, a mí me retó directamente. Me retó. Cuando estábamos de gira con Mercedes, nos sentíamos Sting y Peter Gabriel juntos, ¿viste? Totalmente. Porque parábamos en los grandes hoteles, todos los estadios estaban llenos. Mercedes me hizo tocar en el Carnegie Hall. Me llamó por teléfono desde Nueva York y me dice, nene, ¿qué tenés que hacer el miércoles? Claro, no sé. Le digo, mira, no sé, le digo, ya te mandé los pasajes, te venís. ¿A dónde? Le digo, a Nueva York, tenés que ir al Carnegie Hall. Así que fui y canté. Me puse tan nervioso que me equivoqué la letra y salió Mercedes enseguida Yo no lo sabía eso, pero a mí me pasó exactamente lo a mismo. corregirme. Yo sabía, me pasó exactamente lo mismo cuando me invitó la primera vez a Frankfurt. Me equivoqué en la letra de Sobre Pido a Dios. Bueno, yo me equivoqué en la letra de Sobreviviendo. Con Yupanqui tuve una relación, yo te diría, entrañable a la distancia. Porque las diferencias, obviamente, de edad y las diferencias también, las distancias, hacían imposible que aquel chico al que él le había dicho con una sentencia tremenda, mire que va a tener que aguantar con el cuerpo lo que diga con la boca, esa relación no perduró en la cercanía, pero sí en la distancia. Y cada vez que yo sabía que él venía a la Argentina, me las ingeniaba como para tener un pequeño encuentro. Una vuelta, yo no lo quería molestar, él ya estaba grande, estaba con su mujer, con Nenet, haciendo la fila, porque él era eso, por mucho que fuera Yupanqui, él hacía la fila a todos los lugares donde entraba, entre ellos a Sadaí, haciendo la fila para poder cobrar sus derechos de autor en Sadaí. Y yo estaba detrás de él y no lo quería molestar. Y Nenet, que me vio, le dijo, mire, maestro, dice, mire quién está ahí. Y entonces se dio vuelta y me dice, hola, paisano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Cuéntele lo que hemos disfrutado, le dice Nenet, los discos de él en París. Sí, 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 es verdad. Cómo nos gustan todas sus canciones. Y el viejo la miró y dijo, bueno, todas no. A Víctor le llegó un día un fajo así de canciones inéditas y letras inéditas de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ya sé a dónde va. Ya estoy buscando. Y la verdad que él podría haber dicho, bueno, esto me lo como solo, me hago yo un disco de Atahualpa Yupanqui y Víctor Heredia. Pero sin embargo, le salió la bondad de compartir con amigos, ¿no? Y le dio una canción. Estoy arrepentido todavía.
Se me ocurrió, ¿no? En principio ponerle música a varios, pero después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Un acto de egoísmo gigantesco. Y me acordé que el viejo tenía amigos por todo el mundo. Y entonces le dije a su hijo, que fue quien me trajo la carpeta, le digo, mira, digo, creo que lo más lógico sería repartir estas canciones entre los amigos de Yupanqui que son músicos y otros músicos que lo admiraron toda la vida, que hablaron siempre de él, y dar la posibilidad de que estos poemas formen alas, ¿no? Empiecen a volar con músicas de distintos autores. No sé cómo hiciste para darme semejante canción. Tremenda. Que habla de la guitarra, aparte. Porque te quiero. En esta canción, que se llama El Adiós, es una letra maravillosa de Atahualpa Yupanqui y tiene una música maravillosa de Víctor. ¿Vos la vas a tocar? ¿En qué tono? ¿En la mayor? Sí. Sí, la mayor. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños Y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos cuando la última flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino. Qué lindo. Hermosa, Qué lindo, ¿eh? muchas gracias. Qué linda qué canción, lindo. loco. Qué canción, boludo. Yo creo que ha hecho un trabajo que se ha salido de las reglas folclóricas, porque hay canciones de Víctor que no tienen por qué ser folclóricas, ¿no es cierto? Y sin embargo son tan conocidas y tan necesarias como el resto de su obra. Siempre encontré en Víctor a un historiador, a un sociólogo, a un filósofo, a un docente, a un poeta y también a un gran cantante. Entonces, pienso que la importancia de su obra radica en eso, en que es prácticamente un universo o una forma universal de comprender al ser humano dentro de la historia de nuestra Latinoamérica. Nos llenaba el corazón la cosa folclórica, la tradición, todo lo que venía. Y había que abrirse a esa posibilidad de la canción. Ya no pensar en lo folclórico, ni en tradición, ni en nada, sino pensar en lo que estaba ocurriendo con los pueblos latinoamericanos y con la hermandad y con nuestra cultura, con nuestra historia. Y creo que Víctor ha sido uno de los principales. De alguna manera, como dice Peteco, lo que hizo Víctor es convertir lo cotidiano en mágico. Y eso es Víctor, un ser mágico, un chamán para nosotros, un hombre que te explica o te sintetiza en una canción lo que pasa no solamente en la Argentina, sino lo que pasa en América Latina y lo que pasa en el mundo. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra,
este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar. Víctor Heredia y yo nos conocimos y desde entonces hemos sido amigos. Es un hombre y un artista comprometido. Comprometido en la calle y comprometido con sus canciones. Comprometido en la lucha de la defensa de los derechos humanos. Comprometido con la libertad, con la democracia. Y comprometido también con América Latina y con los pueblos de América Latina. Y yo creo que él siempre ha sabido hacer esa suma de esas tres cosas, ¿no? La radiografía social, calidad poética para describirlo y la mano firme del fotógrafo que sabe tomar el momento histórico y captarlo. Y por eso creo que la obra de Víctor es tan importante, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque es abarcativa, porque toca una fibra humana que nos atraviesa a todos. Aquellos madrugones en los que mi viejo me pedía que lo acompañara hasta aquí, hasta la estación. Nuestra casa queda a 7 cuadras y media de aquí. Y en aquella época no había asfalto. Eran 7 cuadras de barro completas cuando llovía. Y en esos madrugones mi viejo no quería llegar a su trabajo con los pantalones ni los zapatos embarrados, así que me pedía que lo acompañara. Se ponía unas botas larguísimas para cubrir los pantalones y yo iba al trotecito al lado de él con una cajita de zapatos donde llevaba los zapatos lustrados del viejo. Cuando llegamos acá mi viejo se sacaba las botas, yo le daba los zapatos, se tomaba el tren y se iba. Y cuando yo me volvía, sobre todo esos días de frío, de lluvia, lo veía al viejo tirado ahí en uno de los bancos de madera. Y en ese momento descubrí lo que significaba marginalidad, lo que significaba miseria, abandono, pobreza. Pero era muy chico. Y por suerte los chicos tenemos ese mecanismo maravilloso que nos libera de la pena, de la tristeza. Y lo borré. Siempre le cuento a la gente en los conciertos que la primera intención antes de llegar a escribir completa El viejo Matías fue escribir una canción de amor para una chiquilina con la que yo estaba noviando en aquella época y que no entendía lo que me había pasado porque empecé con aquello de la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. Y tardé en darme cuenta, pero cuando la terminé y la leí completa me di cuenta, siempre le digo a la gente, ¿no?, que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. Grupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies, a veces murmurar cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le roza la piel, pero cuando llueve su despojo buscan la estación de Chiapas de Paso del Rey.
Gracias. Qué lindo. Y yo vivía allí en un conventillo, en Salta y Belgrano, a media cuadra de la iglesia Nuestra Señora de Montserrat. Ese fue un barrio de negros. Los curitas me hicieron pintar una pileta, toda de celeste, ¿no? Y yo pensé que iba a disfrutarla, ¿viste? Cuando terminé de pintarla estaba re contento yo, porque me saqué la remera y me tiré. ¿Para qué? ¿Qué quilombo? Fue irrespetuoso, bueno. Me querían encerrar. Que minga me iban a encerrar. Me subí a un tanque de agua que ellos tenían, que tenía una escalera, esos tanques altos, ¿viste? Que tienen un tanque de agua gigantesco, redondo, que tenía para toda la congregación. Y estaba vacío el tanque. Y me pertreché ahí con la hondera. Los cagué a piedrazo. Tuvo que venir mi vieja, mi abuela, mi papá a llevarme. También me echaron de ahí. Era medio rebelde ya de chico. Siempre andaba metido en alguna travesura. Era lo que más me gustaba. Eso y el fútbol. Jugar a la pelota me gustó siempre. Hacíamos picados por todos lados, con la banda, con los amigos. Y hasta tuve la suerte de jugar con los más grandes, pero grandes. Jugué con Gatti, Brindisi, Sanabria, con Brailovsky, y hasta una vez jugué con Maradona. Y lo tuve que marcar. Me acerqué con lo que podía, como podía, para tratar de sacársela. Y él me mostraba la pelota y se sonreía con mucho afecto. No, ni siquiera gastándome, pero con mucho cariño. Me decía, cántame el viejo Matías, me decía. A mi papá le gustaba el fútbol, era de Racing, pero oficiaba de padrino, aunque no lo era tampoco, un tío mío, mi tío Edmundo, que era mucho más futbolero que el resto de todos los tíos, hermanos y primos de la familia, y me empezó a llevar a la cancha de Boca, porque él era de Boca, a los 3 años. Así que yo tuve mi primer camiseta de fútbol fue de Boca, la tuve a los 3 años. Y tengo una memoria, un recuerdo hermoso de aquellos años, porque cuando Boca ganaba era una fiesta. Así que mi tío inmediatamente me llevaba a alguna pizzería y uno de los regalos que me hacía, la gente se va a reír porque hoy sería imposible, era un paseo en bote por el riachuelo. En esa época, la infancia en Capital tenía cosas verdaderamente hermosas. Jugar al fútbol en la 9 de julio, andar todo el día por la calle, qué sé yo. Pero de golpe todo se fue como enrareciendo. Yo tenía 8 años cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Las bombas caían muy cerca de nuestra casa de Salta y Belgrano y se sentía pasar a los aviones, el bombardeo fue feroz. Y papá tenía mucho miedo de que se venga abajo el techo. Así que la forma de protegernos fue meternos a todos los más chiquititos debajo de una mesa. Creo que habían puesto colchones o algo arriba también para protección, ¿no? Había mucha gente corriendo por la calle, eso sí. Se sentían gritos, gente que lloraba. Y mi padre, que era socialista, tenía una mirada por suerte, ¿no? Muy abierta, que fue la que me hizo ser como soy. Le abrió la puerta a muchísima gente, ¿no? Así que mi casa de golpe se transformó en una suerte de refugio para muchísimos ese día también. Lo tengo muy, muy presente. Y cuando nos mudamos a Paso del Rey, yo tenía 8 años, fue la primera vez que yo pude ver el horizonte. Porque para mí el horizonte era esa cosita recortada entre edificios en la capital. Y ahora, cuando llegué aquí, vi por primera vez el horizonte, me sentía dentro de un planeta. Mi familia estaba formada por mi mamá, que era ama de casa, mi hermana María Cristina, mis 2 abuelas, Amelia y Sebastiana, y mi viejo, obviamente. Mi papá era un laburante, o sea, no tenía
ninguna otra perspectiva más que la de trabajar e intentar llegar a fin de mes, como todos los trabajadores, a pesar de que tenía un buen trabajo. Era empleado bancario. Como no tenía dinero para comprar un piano, él me había hecho una tabla en madera con las teclas dibujadas del piano para que yo pudiera estudiar ahí, pero era aburridísimo. Y un día se apareció con una guitarra. Yo tenía 10 años, no me voy a olvidar más. La tenía envuelta en papel de diario. La había comprado en una segunda mano en la calle Libertad. Nosotros nos encontramos en una muy importante. En Obra Sanitaria con Silvio y Pablo. Ah, con Silvio y con Pablo, en el 84 fue. Ahí decidimos con quién toca cada uno. Che, ¿vos con quién te parece que vas a tocar? Y Víctor me dijo, y a mí me gustaría tocar con Silvio. Bueno, entonces yo toco con Pablo. Y entonces él ensayaba con Silvio en una habitación del hotel y Pablo me dice a mí, vení, vamos a tocar una canción que los vamos a reventar. Tuve la suerte de conocer a Víctor la primera vez que fui a la Argentina y fue muy interesante conocerlo en esa dimensión del compositor, ¿no? Del que toca la guitarra, del que armoniza, del que versifica. Y desde el inicio, desde que nos contactamos y empezamos a trabajar con ese entusiasmo que le caracteriza y esa fraternidad que es esencial en él, me sentí muy cómodo, me sentí muy bien acompañado. Y el tipo me mira. Son esos hermanos los amigos que uno elige definitivamente en la vida, con los que comparte sin ningún tipo de pudor la risa, la exagerada alegría de la juventud, los fracasos que el tiempo produce en uno cuando pasa. Cuando uno comparte el llanto lo hace definitivamente con un amigo, abrazado a un afecto elegido. Aquí estoy con Osilia Curiaki, con Juan Carlos Baglietto, con León Gieco, en Abbey Road, donde grababan los Beatles, en unos conciertos que hicimos por Londres. Fue muy divertida esa gira. Acá estoy en un concierto con Daniel Biglietti. Si no me equivoco, fue en homenaje al Che Guevara. Acá estoy con otro amigo entrañable, con Chico Buarque. Este concierto que nos juntó, creo que lo había organizado Silvio Rodríguez también. Acá estoy con uno de los grandes poetas argentinos. Estoy con Armando Tejada Gómez, nada más y nada menos. Tremendo Armando. Mira, esta foto es del año 1972. Aquí estoy con Patricio Mans, con Guadalupe Trigo, que se lo ve un poquitito ahí atrás, con Darwin, con Chabelita Parra, con Soledad Bravo de Venezuela, y ahí estoy yo cantando. Y atrás, apenitas se le ve el pelo, a Alfredo Citarrosa. Está Alfredo también ahí, en el Festival de Agua Dulce en Lima. De ahí me voy a Chile, invitado nada más y nada menos que el Ministerio de Cultura de Salvador Allende, a participar del primer Viña del Mar bajo un gobierno socialista que se hacía en Chile. Primero hay que pensar que el 70 se elige a Salvador Allende y Chile entra en una vorágine donde las contradicciones se hacen muy fuertes y donde, digamos, la derecha, con todo lo que eso implica, empieza una guerra soterrada contra el gobierno de la Unidad Popular. Además, en Viña, que es un balneario donde están las casas de veraneo de quienes son los dueños un poco de nuestro país. Entonces, obviamente que Víctor se encontró ahí un escenario más donde se librara un poco la batalla que se estaba librando en Chile. Fue muy estresante la situación porque Viña no aceptaba artistas que tuvieran que ver con una propuesta latinoamericanista y mucho menos aquellos que éramos considerados
cantores de protesta, que era el rótulo que normalmente nos ponían los medios hegemónicos para decir fulano de tal, cantor de protesta, contestatario, etcétera, ¿no? Y apenas dicen adrede, cantor de protesta, empezaron a silbar, a silbar. Yo intenté cantar la primera canción, pero seguía la silbatina. Entonces paré y hablé, les dije que yo venía a cantar, pero que si me proponían otra cosa, también me podía transformar en un soldado. Y empecé a cantar coco, cacao, cachu, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Peor, fue tremendo, nos echaron del escenario. A mí me tuvo que sacar la primera vez, creo que agradecí que me sacara la policía, me sacaron los pacos del escenario. La orquesta se tuvo que refugiar porque la gente estaba enardecida, tiraban piedras, sillas, etc. Bueno, en un gesto de simpatía y de acompañamiento, no tuve el enorme privilegio de conocer a Salvador Allende. Él estuvo firmando y regalando fotos a todos los que participamos de ese asado, al compañero Víctor Heredia por Salvador Allende, que la guardo como uno de los tesoros más lindos de mi vida. Cuando yo llego a la Argentina, una amiga mía de la editorial Lagos me dice, hay una posibilidad, me dice, de que consigamos permiso para poner música a algunos poemas de Pablo Neruda, me dice. Pero estaba corriendo en ese momento toda la situación política en contra de Salvador Allende en Chile y también Pablo estaba muy, muy enfermo. De todas maneras, conseguí que le llegaran algunas músicas y lo vi en la casa que tenían en la Chascona, en Santiago. Me sonrió y me dijo que estaba muy sorprendido de haber escuchado una música sobre cuerpo de mujer. Él nunca había imaginado que pudiera llegar a tener música. Lamentablemente, ese disco no lo pude presentar nunca. Rápidamente fue prohibido tanto en Argentina como en Chile y en varios países más. Y empezó a circular de manera clandestina por toda Latinoamérica. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra. Trabajadores de mi patria, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Llegó el golpe de Estado, la muerte de Allende, Pinochet y otro paso en la gran oscuridad que empezó a cubrir toda Latinoamérica. La dictadura de Pinochet me censuró varias veces más. Unos años después, fui a dar un concierto en homenaje a Víctor Jara y en plena prueba de sonido, con la gente ya afuera, Pinochet prohibió el recital. Cerró el estadio, reprimió a la gente, apagó todas las luces. Fue un momento realmente muy, muy difícil. Sin embargo, el coraje y el amor del pueblo chileno conmigo ha sido inmenso, siempre. Queremos comunicarles que lamentablemente ha sido suspendido el recital de Víctor Heredia en Chile. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabrican
para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro, sobreviviendo. Tristes y errantes hombres, sobreviviendo. 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 Y hay canciones que tienen para mí distintos significados en los distintos momentos que las escuché. Sobreviviendo, obviamente, era un tema que la tendríamos que haber hecho nosotros, pero cómo no se me ocurrió, o cómo no lo dije así. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Cuando leí Sobreviviendo, era un niño. Me resultaba muy cómica aquella escena de los animales pidiendo por la vida, ¿no? Me doy cuenta de que siempre me relacioné muy profundamente con su poesía, con su narrativa, incluso con él como autor, como literario. Que el hecho de que sea un cantante es prácticamente una anécdota para mí. El que motivó el hecho de que yo tuviera la suficiente imaginación como para escribir fue mi viejo. No solo desde su biblioteca, donde yo era muy chiquito y me encontré con Dostoyevsky, con Gorky, con Émile Zola. Yo fui adolescente, creo que a los 11 o 12 años, justamente por haber leído esos libros, ¿no? Para escribir uno necesita una razón, necesita un porqué. La dictadura en su momento había generado en toda nuestra generación un repudio muy especial que yo sentí que desde mis canciones no alcanzaba. Fue doloroso porque tuve que recurrir a una memoria personal, a una memoria familiar y también a la memoria de quienes habían sufrido semejante monstruosidad, que es la de estar encerrado sin saber qué es lo que va a pasar con tu vida. La literatura y la poesía deben denunciar desde una estética sin ataduras políticas, sí militante, sí revolucionaria, pero desde una metodología respetuosa del material que pretende utilizar para comentar desde el arte el mundo que nos toca vivir. ¿Eso era? Es eso, ¿no? Es eso. Siempre me viene a la cabeza la imagen graciosa de un tipo que está firmando libros y ve una fila de gente muy extraña, muy rara, ¿no? Y lo mira a su editor y el editor entiende la mirada y me dice, mira, ese es tu público, ¿no? Como diciendo, eso es lo que vos disparás. Cuando veo las filas de gente que se acerca a pedirme que le firmen los libros, las novelas, detrás siempre hay una historia, ¿no? Esa gente seguro que llegó a esa novela a través de mi música. Estar amparado por una profesión que ya te ha dado algún cierto éxito, algún conocimiento, te protege, te hace sentir más cómodo. Yo me siento muy feliz cuando la gente viene a comentarme, hace alguna devolución sobre alguna de las novelas, ¿no? Yo no nací en Argentina, nací en Ucrania. Y hay ciertas personas que lo marcan a uno en la cultura que uno adopta como propia. Y ciertamente en el caso de Víctor ¿viste cuando dice las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo? Bueno, hay ciertas voces que tienen ese qué sé yo. De chicos con mi hermano nos escapábamos para ir a verlo a los recitales. Estábamos en la época que no nos dejaban salir a ningún lado y bueno, le mentíamos a mi papá para ir a verlo. Así que imagínate todo lo que genera Víctor en nosotros. Mi segundo papá, o sea,
para mí mi papá es mi guía, mi referente, mi educador. Y bueno, y él estuvo haciendo el aguante toda la vida, hace 50 años. Me emocionó más de lo que me di cuenta de que me emocionaba más ahora cuando lo vi en persona y le dije a ella, ¡ey! Es más chiquito de lo que pensé. Claro, como que uno escucha las letras y lo imagina enorme. En algún punto siento como que nuestra generación está medio subestimado. Fue el maestro de vida, fue el maestro no solamente mío, sino de mis hijas. Uní a 5 hijas con sus canciones. Yo quiero decirle que también a mi hija le puse Daniela también en honor a... Ay, mira. Para todos, ¿no? Para la Argentina y para mí significa, ¿no? Es lo que sentimos, básicamente es el sentimiento de las derrotas, las victorias, es un resumen de todo lo que vivimos como pueblo. Daniela, por eso le puse a mi hija, que tiene 35 años, Daniela, así es. En realidad la pintura te diría que lo elegí un poco como descanso. Quizá porque la pintura no requiere ningún tipo de discurso, ningún diálogo, salvo tratar de reflejar en la tela el paisaje, que es lo que a mí me gusta, en definitiva. Nada más que eso. Y el silencio, el olor al óleo, a veces al acrílico, a veces ensuciarse las manos, que es maravilloso, es otra cosa. Entonces yo lo siento como un descanso y lo tomo como tal. La elección que yo hago en general del paisaje es esta, ¿no? En los grandes espacios, el espacio abierto, un objeto determinado, como en este caso un viejo carruaje, el agua me llama muchísimo la atención. Cuando tenía la oportunidad, se juntaba mi hermana, mi abuela, mi madre, mi viejo, y nos íbamos a algún lugar a la costa del río Paraná, a veces el lado del campo, y acampábamos en algún lado y nos pasábamos 1 o 2 días en el campo. Así que también un poco lo traigo desde ahí. Hay algunos pintores que son insoslayables. En el caso de los argentinos, Castañino. Pues siempre envidié la capacidad que tenía para pintar caballos, por ejemplo, ¿no? Y la obra de don Oswaldo Bellasamín es tremenda. ¿Qué decir de una persona que reflejó el sufrimiento de todo un continente? Y lo hizo a través de lo que le había sucedido a los pueblos originarios. Allí hay una tremenda coincidencia y una profunda empatía en relación a Mitake Ongoy, ¿no? Él se sintió tan feliz cuando escuchó la obra que me propuso, si yo hiciera una segunda edición, que una de sus obras enmarcara la tapa del CD. Mi amistad con él es muy profunda. Fue muy profunda. Se fue. Bueno, como suele suceder en la vida, se lleva primero a los buenos, ¿no? Me hizo un retrato muy, muy hermoso, más hermoso de lo que merezco. Era un tigre, era como un puma dando vuelta alrededor y mirándome. Y yo me sentía escrutado por primera vez en mi vida, porque sentí que no me estaba mirando afuera, sentí que me estaba mirando adentro. Si uno compara, por ejemplo, la estatuilla que yo puse de Take Ongoy, que son los suplicantes, que se descubrieron cerca de Catamarca, con alguna escultura de Henry Moore, se daría cuenta de que ese artista que hizo esas estatuillas de los suplicantes, que horadó la piedra, lo hizo 800 años antes de Cristo. Y Henry Moore recién en 1940 y pico hizo lo mismo en una escultura. Un chico cuando sale de Argentina, lo primero que hace es tomarse un trencito, se va a Bolivia, de Bolivia pasa por el Cusco, se va a ver Machu Picchu. Bueno, ¿qué van a ver? Se van a ver ellos mismos, lo que pasa es que no lo saben. Cuando los chicos se reencuentren en su continente y se sientan reflejados ahí, seguramente esa memoria ancestral
va a significar una fuerza extraordinaria para que salgamos adelante, para que la esperanza sea cierta. Yo había estudiado en mi escuela primaria casi todos los ríos, pueblos, civilizaciones, desde África, Asia, Europa. Me sabía de memoria los ríos de Asia. ¿Para qué me servían? ¿Cuánto mejor me hubiera venido a mí conocer esta historia, la historia de los pueblos originarios de América y un estudio exhaustivo de lo que había sucedido realmente en todo el continente y cuáles eran los pueblos que habían dejado un legado cultural extraordinario, incluidos los nuestros? Bueno, eso no sucedió. Entonces uno termina creyendo que siempre lo mejor está afuera y que lo peor está aquí adentro. Y hay una razón. Aquí había una inteligencia, ¿no? Como cuando algunos maestros me dijeron a mí, por suerte aquí en Argentina no hay indios. Ah, ¿no? ¿Cómo no? Mírenme a mí. ¿De dónde vengo? Es tremendo. Mi mamá, pobrecita, que fue seguramente en su infancia discriminada, me pedía, por favor, peinate, y me daba un tarro de gomina para que me aplastara el pelo. ¿Por qué? Porque tenía miedo que me discriminaran en el colegio. Claro, ella era hija de una india capayán, de mi abuela Sebastián Agüero, y seguramente en su Catamarca natal había sufrido la discriminación. Así que era su temor más grande que yo me parezca a lo que era. Es tremendo eso, que un pueblo pierda la concepción de lo que es. Y esto es lo que hizo esta currícula educativa eurocéntrica. Nos hizo perder el sentido de pertenencia. Empecé a indagar, empecé a preguntar, a interesarme en distintas lecturas, hasta que definitivamente sí confirmé lo que yo presumía, que había sido absolutamente tergiversada la historia de la conquista española en el continente americano. Lo que había provocado, y nadie lo decía, la muerte de más de 50 millones entre mujeres, niños, hombres, ancianos de los pueblos originarios de América. Un etnocidio oculto. El pensamiento hegemónico, eurocéntrico, se sintió muy ofendido frente a lo que había hecho. El embajador de España vino a pedirle al ese entonces presidente de la Nación Argentina, Raúl Alfonsín, que me censurara, que me prohibiera. Un obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Collino, pidió mi excomunión. La iglesia entera estaba enojadísima. Mi mamá estaba asustada, me preguntaba, Nene, ¿qué hiciste? ¿No? Porque lo cierto es que lo que había puesto concretamente era el dedo en la llaga. Está bueno conocer a los filósofos europeos, pero si nos miráramos nosotros, encontraríamos mucha sabiduría en nuestros pueblos originarios, en la forma en que ellos veían el mundo. La cultura guaraní, por eso es mágica para nosotros, porque en realidad el hombre no es el centro del universo, el hombre es parte del universo. Por lo tanto, debe comportarse como tal, sin destruir, sin contaminar. Nosotros tenemos este pucará a las espaldas de nuestra tilcara y escuchar una obra que hablaba de nuestros abuelos, que reivindicaba la lucha de nuestra gente, de los que cayeron acá en estas altas cumbres. Realmente, con lágrimas en los ojos hemos recibido ese Taquiongói hermoso de Víctor Heredia. Esa obra de Víctor generó también un movimiento de gente que empezó a pensar un poco y mirar hacia el costado, mirar hacia donde nunca miramos. Porque siempre miramos a los, digamos que tenemos, a los centros hegemónicos de poder y esos son lo que nosotros intentamos copiar. Cuando voy específicamente a Taquiongói me encuentro con esta semejante obra y detrás de la obra con toda una historia nuestra.
que no me enseñaron en la escuela. Ni de la que hablaba la televisión, ni la radio, ni ninguna otras canciones. Y entonces también detrás de esa obra me encuentro con la historia de esa obra, la historia post-obra, la historia de la censura, la historia de tanta gente queriendo callar algo que yo me estaba sintiendo feliz de estar encontrando como si fuera un tesoro. Alguna vez habrá alguien, no sé de dónde, ¿no?, que quiera reproducir esta obra para que se escuche en los colegios, para que se estudie en las universidades, para que se estudie en la gente del pueblo, en las plazas de los pueblos, que se ponga esta obra, para saber quiénes somos y para tener claridad a dónde vamos. Alguien alguna vez me dijo, mire, para dar un salto hacia adelante hay que tomar impulso. ¿Y usted qué hace cuando toma impulso? Da un paso hacia atrás y salta hacia adelante. Bueno, el pasado es eso, un punto de apoyo. Ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestras riquezas y la identidad. Solo les falta prohibirnos llorar para arrancarnos hasta el corazón. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamá. Como mi charquito, como mi chicha, tengo mi goya, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. En Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. Cuando leí en la historia del Cerro Potosí, escribí eso y se me ocurrió este poema que se llama Potosí. Lloras, penas, sangras por mí, alto cielo de Potosí, fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad, ciegos, mancos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios. Es la tragedia una miseria, un evangelio de promiscuidad. A la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos y una tumba de plata forjaremos para morir una vez más. América Latina sigue siendo un continente en plena ebullición, yo diría, y en eso yo siento que los cantores, los trovadores, tenemos tanto que hacer. No digo que vayamos a dictar normas ni nada, pero siento que la canción es un elemento, es una herramienta tan importante y ha sido tan importante en América Latina, sobre todo para despertar conciencias, para cuestionar. Y siento que el rol que seguiremos teniendo va a ser siempre ese y tan urgente. Las esperanzas y los proyectos que nosotros
en los que nosotros creímos, en los que nosotros nos involucramos, se han frustrado sistemáticamente. Y estamos en un momento en que no sabemos hacia dónde camina América Latina, porque ahora hay varias Américas Latinas que no son de nuestro agrado, por decirlo suavemente. Si bien hay cosas externas, nosotros también tendríamos que hacer autocrítica y pensar qué hicimos mal. Ojalá predomine en el futuro el diálogo. Ojalá predomine el entendimiento para que ambas visiones del mundo se junten en lo común, que debiera ser salvar el mundo y salvar la gente, ¿no? Espero que así sea. Solos no somos nada. Los seres humanos somos lo que somos porque entre todos lo hemos hecho. Es verdad que hay gente que trabaja menos, que se compromete menos, que es más irresponsable, pero ante eso están los que se comprometen más, los que son más responsables, los que asumen, no sé, la dignidad que otros no asumen. Por el sentido común, común, no egoísta, sino común. No estoy hablando solapadamente de comunismo, no es comunismo, es comunidad, es tener conciencia del otro, de los otros, y de que somos parte de un todo, y que todos juntos podemos echar hacia adelante. Es una deuda Latinoamérica, una deuda de unidad, una deuda de cumplir el deseo de la esperanza que tantos pueblos han tenido durante tanto tiempo, diría de siglos. La América que necesita de esa conciencia colectiva todavía está esperando su nacimiento. Seguramente el amor de esos pueblos, la conciencia de esos pueblos, la militancia de esos pueblos va a construir alguna vez en el futuro, no tengo ninguna duda, esa América que tanto soñamos. Coserete ugei voi vase a ver Ko eko ere diahesa o hasa Umi putagua itu aperupi Nyesa so kera poder Puaguasu Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y el corazón. Americano crece a la luz del sol. Fuego azul, yo quiero España y Veronia de llegar. Quiero escuchar coraje. La unión hace la fuerza. Americano crece a la luz del sol. Ahí está la Argentina. Coraje. La unión. Muchísimas gracias. Bueno, siento el mismo amor, el mismo afecto por ustedes. Nos hemos acompañado mucho tiempo peleando
por las libertades, por los derechos de los hombres, por la felicidad, en definitiva, de la vida para todos los que vivimos en este continente, no solo en este país, en este continente. Qué lindo que estemos aquí reunidos alrededor de eso. A partir de Taqi Ongoy me quitaron de las primeras planas de los diarios, empezaron a minimizar mis éxitos, dejé de ser un artista mimado para ser un desconocido, definitivamente. Pero me siento orgulloso de eso, porque a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, Taqi Ongoy empezó a acceder a la currícula educativa a manos de algunos docentes que tenían conciencia de que eso era lo que había que enseñarle a los chicos. Como todo artista hay momentos donde se ha sentido decepcionado quizás por no tener la recepción en los medios o en algunos espacios donde él sentía que era importante ser recepcionado para que le llegue a la gente, ¿no? Nunca jamás él se ha bajoneado con esas cosas o si en alguna cosa, si algún show iba mejor que otro. Es un tipo muy positivo y muy esperanzado siempre. Jamás busca que alguien grabe lo que le está haciendo o que lo sigan las cámaras o esta cosa. Le gusta hacerlo de bajo perfil porque siente que es su tarea, que es lo que él eligió hacer en esta vida, ¿no? Desde su canto, desde su poesía, acompañar a los más necesitados y realmente es una persona muy solidaria, muy solidaria. Te puedo decir que él resignaba trabajo por ahí importante para su carrera, para su difusión, en pos de hacer un evento solidario para los comedores que apadrinamos, para las bibliotecas, para las escuelas, para la comunidad mapuche, para las madres del Paco, con las madres que han tenido hijos asesinados por violencia de la policía, bueno, a las madres, a las abuelas. Ha estado en todas las que puede. Siempre ha sido su prioridad. Gracias, Víctor. Viejo, no lo mejor, hermano. Gracias por venir. Te amamos. Te amamos, tu tío, Víctor. Te amamos. Este aplauso para recibirte, Víctor, en esta vigilia, junto a nuestros excombatientes, junto a nuestros héroes. Malvinas me genera un sentimiento de congoja, de pérdida, de melancolía, pero sobre todo porque hemos crecido recitando, ¿no? Aquello de que las Malvinas son argentinas y también hemos crecido a la vista de que se hizo muy poco para que esa frase se haga cierta algún día. Y me causa una profunda tristeza el hecho de saber que en algún momento muchos argentinos creyeron en la guerra, ¿no? En esto que se propuso desde la propia dictadura militar. Y más tristeza aún me causa el silencio con que muchísimos de nuestros conciudadanos aceptaron la llegada de los chicos que venían de Malvinas, ¿no? Y negaron los derechos de esos chicos, ¿no? La sensación de que hubo héroes, pero esos héroes eran todos chicos muy humildes. Los que debieran haber defendido a la patria, porque para eso estaban puestos allí, estaban haciendo otra cosa. Creo que el honor que me ha otorgado la vida es tener la posibilidad de acompañar a quienes yo siento que son la columna vertebral de esta democracia. Las madres de Plaza de Mayo. Sencillamente agradecer estar aquí, merced a la utopía. Creo que todos los que estamos aquí nos sentimos abrigados por esa maravilla que es la utopía y espero seguir teniendo vida lo suficiente como para perseguirla y alguna vez quizá tocarla. Muchas gracias. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar
que todo es hermoso y no cuesta nada. Para decidir, para continuar, para recargar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, mía, razón de vivir, dignidad. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Yo llegué otra vez a Viña de la mano de Mercedes. En Chile, Razón de Vivir se había hecho realmente muy importante en su voz, ¿no? Cuando la cantamos, el abrazo de la gente, de esas 50.000 almas, fue realmente muy importante para mí. Creo que ahí se reinició una relación en apariencia, rota desde el 72, pero para mí fue muy importante porque después Viña me hizo más regalos todavía, ¿no? Para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estas tres casas eran las tres de mi viejo, de dos amigos de mi viejo del banco. Por eso se animaron, vinieron los tres juntos a armar acá, porque esto era el lejano oeste, era la nada misma. Entonces hicieron una al lado de la otra. Aquí en esta cuadra había apenas 6 casas, 7 casas como máximo. Todo el frente, que ahora está edificado, era una quinta gigantesca que se llamaba La Cesarina. Estaban los terrenos y en la esquina alguien había cedido gentilmente los terrenos para la escuela, que fue en la que yo estudié, la escuela número 18, que está ahí justo ahí en la esquina. Así que yo no tenía ninguna opción para ratearme. O sea, mi mamá me miraba ir caminando al colegio desde la puerta de casa. Bueno, y este era el patio de juegos mío y obviamente de Cristina. Y no sé si sigue dando uvas, pero en una época daba unas uvas chinches chiquititas dulcísimas. Y ahí, donde estás, estaba la encina, la que yo cuento en la canción Mandarinas, que la talaron, que era donde yo me subía con Cristina a comer mandarinas, ¿no? Cruzábamos al cerco, a 3 cercos más allá, ahí estaba la casa de Catalina, donde el susodicho robaba mandarinas. Cristina era docente, tenía esa vocación maravillosa que tienen algunos seres que efectivamente son luminosos, porque es luminoso el tipo que enseña, el tipo que te propone crecer, el que te educa, el que te enriquece. Y Cristina era una, evidentemente, de esas personas. Su docencia estaba marcada también por un sentido muy especial de lo social. Nunca quiso ir a ninguna escuela de las que le propusieron. Eligió hacer su docencia, ejercer en colegios marginales, donde había necesidades. Era capaz de comprarle zapatillas a los chicos, alimentos, ropa, una enorme cantidad de sentimientos y emociones que ella
volcaba en acción. Y bueno, eso es lo que la dignificó siempre y la sigue dignificando en mi cabeza y en la de las personas que la conocieron, ¿no? La amaron y mucho. Uno no puede imaginar que un ser querido, que una persona a la que vos ves prácticamente todos los días, pueda desaparecer de la manera en que desaparecieron nuestros queridos, ¿no? Que empezamos a buscarla por todos lados. Mi padre en principio llamó a todas las comisarías cercanas, preguntó a los vecinos y finalmente cuando se nos avisó que había sido una acción de parte del ejército, evidentemente, porque había camiones militares, empezamos inmediatamente a intentar habeas corpus a través de abogados. Se nos obligó a enfrentarnos a una situación muy comprometida, que fue la de seguir criando a la hija que Cristina había dejado, ¿no? A Yamila. Cuando Cristina y Nico desaparecieron, Yamila tenía apenas 2 años. Es muy sensible la canción Mandarina, en fin, por lo que está hecha, ¿no? Por su hermanita del alma. Los versos finales son de una sugestión muy especial. Silbo de vez en cuando para ver qué sucede, aunque hace tantos años que talaron la encina. Y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarinas. Recuerdo cuando niño robaba mandarinas, redondeces de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba al terrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro y escalaba la encina después. Con un silbido le avisaba a Cristina. Y comíamos juntos y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina. Silbo de vez en cuando para ver qué sucede. Aunque hace tantos años que talaron la encina. Y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarinas. María Cristina era un ser luminoso, diría, ¿no? Cristina soy yo. Cristina son mis canciones, son mi razón de vivir.
todo lo que yo pueda decir, todo lo que yo pueda hacer, la fuerza que tengo, la esperanza hacia el futuro, está enmarcado por ese nombre, por el nombre de mi hermana, por el nombre de María Cristina. Uno siempre conservaba, sobre todo en aquella época, esperanza, ¿no? La esperanza de poder volver a encontrarlos, la esperanza de poder volver a verlos. Pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de que lo que había sucedido era inexorable. Hace apenas un año y pico nos enteramos concretamente de lo que había sucedido con Nicolás y con María Cristina a manos de un grupo de tarea del ejército. Las primeras amenazas que recibí en relación a mi vida como artista fueron en el año 1975, de parte de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Yo creo que como era demasiado joven, no le dimos la entidad que el riesgo tuvo después. Muchos compañeros opinaban lo mismo que yo, que no había que ceder, que no había que irse. La compañía discográfica para la que yo grababa me aconsejó ya en el 78 que abandonara definitivamente el país porque corría serio riesgo mi vida. Así que ahí asumí, apenas después que se había ido la negra Mercedes Sosa, asumí también mi propio exilio en Madrid. Ese fue el primer exilio. El segundo exilio fue en el 80, porque regresé en el 78 a pedido de mi madre, que había tenido noticias, por lo menos le habían dado la noticia de que quizá Cristina estuviera en un lugar determinado. Obviamente eran mentiras, como le sucedió a muchísimos familiares de desaparecidos. Obviamente no vivía en mi casa porque el riesgo familiar era muy grande, así que iba a donde podía, en casa que me ofrecían algunos compañeros, en casas de amigos. La AAA me envió alguna nota escrita donde me daban 14 días para que abandonara la Argentina, si no iba a ser ejecutado inmediatamente. Estuve todo lo que pude hasta el 80, que recrudecieron otra vez las amenazas y la misma compañía discográfica me consiguió pasajes y un lugar en un estudio de grabación en España primero, y después tuve que terminar mi exilio en Italia. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces de nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos,
todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Bueno, todavía cantamos, es una canción realmente muy, muy especial y era, te diría, casi lógico que surgiera de una cosa muy real y concreta. En este caso, de una frase de mi vieja. Cuando yo sentía que flaqueaba y que era ya prácticamente imposible que alguien nos diera noticias de mi hermana, de los chicos, mamá siempre me decía: no, hijo, siempre hay que tener esperanza, todavía podemos seguir buscando, todavía hay gente que quizá tenga ganas de ayudarnos. Y ese todavía se me quedó, todavía podemos seguir, todavía se puede. Esa frasecita del todavía se me quedó pegada en la memoria. La canción nace de eso, de una coyuntura determinada, ¿no? Igual que Informe de la situación. Informe, por ejemplo, nace obviamente de la necesidad que yo tenía en ese momento de contarle a la gente qué es lo que pasaba durante la dictadura aquí en la Argentina y qué se podía hacer. Nosotros siempre desde del movimiento del Nuevo Cancionero lo que proponíamos concretamente era la unidad. Y bueno, la canción habla de eso, ¿no? Que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos, ¿no? Se siente el olorcito, ¿no? Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Los cantores populares creo que reciben ese impulso, el de sentarse a escribir y a componer, porque el poder de la realidad es extraordinario. Es imposible que no nos zumben los oídos indicándonos que tenemos que decir algo, ¿no? Yo creo que hay una obra extraordinaria, que no se ve, y es justamente la obra de quienes han comentado desde su trabajo los movimientos políticos y sociales en el continente. Los mal llamados cantores de protesta. Ese nombre, canción protesta, yo creo que subestima un poco al sentimiento de cada uno de estos juglares, de estos trovadores que aparecieron y que empezaron a hacer otra canción, otras sensibilidades. Yo creo que los cantos son permanentes o intrascendentes. Nada más, no puedo ponerle otro adjetivo. El arte es una forma de expresarnos y es una forma, insisto,
o de explorarnos o de escaparnos de nosotros mismos. Víctor específicamente, siento que es de los que decidieron encontrar en la poesía, en la música, en una filosofía de vida, la forma más profunda de abrazarse a todo, a los demás, a las realidades, al amor y al dolor inclusive. Y lo hermoso, por supuesto, puede incluir lo terrible. Y muchas veces lo más hermoso es lo que incluye lo terrible, lo que incluye la tragedia. Porque es real, uno se da cuenta que eso está hablando de manera sincera, de manera honesta. Porque el esteticismo se queda hueco. Pintar el mundo color de rosa es una tontería y todos lo sabemos. Yo no puedo vivir en un lugar donde hay gente que necesita, o es más pobre que yo, o necesita otro tipo de cosas. Es imposible vivir feliz y no hacer absolutamente nada. Y a nosotros nos toca desde el canto hacer eso. No solamente hablar de las cosas que duelen, sino también hablar con esperanza. Somos cronistas de la época que nos toca vivir, somos cronistas de las cosas que viven nuestros pueblos. Nosotros reflejamos la realidad y la reflejamos con arte. Era una situación en la cual nosotros como sociedad necesitábamos escuchar las letras que él escribía. Yo en esa época vivía en Europa y la gente desconocía muchas veces todo lo que sucedía. Era muy, muy difícil, ¿eh? Y Víctor supo hablar de todo eso como artista y hacerlo además con un arte poético muy elevado. Nos olvidamos de que la música y la poesía son hechos básicamente estéticos y básicamente sensibles y que tienen que tener una belleza independientemente del mensaje que uno pretenda transmitir. Ese punto de emoción, esa mirada del país profundo que supo tener siempre, también nos convocaba a una manera de mirar el mundo, a una orilla determinada, y por eso nos representaba claramente. Y nos tocó ese momento y todo eso nos impregnó. Fuimos gente de nuestros respectivos pueblos y con esa conciencia gregaria, pues empezamos a cantar y así sucedió antes de nosotros y así estoy segurísimo que va a pasar después de nosotros. Cuando un artista lleva más de 50 años gozando del crédito de la gente, es que realmente artísticamente tiene detrás una obra bien consolidada y también que humanamente es una persona en la que se puede confiar. La diferencia entre un buen autor y un autor extraordinario es la cantidad de himnos que ha escrito. Y lo que yo considero himnos son esas canciones que si no hubieran sido escritas en su momento, al mundo le faltaría una pata. Y si un autor tiene más que los dedos de una mano de himnos, ya está hecho para la historia. Porque no es nada fácil escribir un himno. Ahora escribir más de 5, bueno, y Víctor tiene más de 5. Víctor no es uno, ¿viste? Víctor son millones. Y lo más curioso es que Víctor somos millones de personas que pudieron escucharlo y que lo escucharemos por siempre y para siempre, pero también Víctor es millones de personas que cientos y miles de años antes que él existieron. Sin embargo, viven en él también. Es muy curioso. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. La música que hoy se llama urbana y que es la música que está sonando más en todas partes, hace un uso intenso de la poesía y de la crítica, de la mirada social.
Y toda esa obra tiene una tremenda deuda con ciertos autores, Víctor entre ellos, sin duda. Especialmente lo urbano, porque lo urbano habla mucho justamente de la cultura y de una forma de leer un tiempo determinado de la humanidad y de una forma de atravesar ese tiempo determinado de la humanidad. Es una virtud de la obra de los chicos jóvenes, porque significa que han escuchado, comillas, lo que había que escuchar, que están atentos, que no se olvidan de la gente que hizo cosas muy importantes y sigue haciendo cosas muy importantes, y toma de eso y lo renueva. Seguramente muchos chicos que están escribiendo ahora trap y todas las músicas urbanas, tiene en su ADN musical, en su ADN poético, letras de canciones de Víctor, y tal vez no se reconozcan a sí mismos como fans de Víctor, porque la obra trascendió al nombre del autor. El mayor halago que existe. Si defendemos nuestra raíz, más allá de que por 2 pesos quieran vender nuestro país, y estamos listos para parar el plomo de la policía y convertir sus balas en palabra y poesía. Y cuando el hambre abunde en estos días, generado por los dueños de la siempre hipocresía, vamos a cantar mucho más fuerte todavía y vamos a llenar las almas y las cacerolas vacías. Sí, vamos a seguir luchando y cantando, recordando que bailando siempre voy jugando, dando una vuelta más y recordando que hay más de 30.000 razones para seguir cantando. Y no hay chance de que corten mi melodía, de que gane el odio, ni la bronca, ni la apatía, porque a pesar de toda esa mierda que nos tiran, seguimos cantando y amando a la vida. Si hay algo que no puede negarse, es la realidad. Por lo tanto, es improbable soslayarla cuando se escribe o musicaliza desde ella. Ninguna canción, por alejada de ese vínculo que parezca, pudo escapar a la potente influencia de esa realidad. Las que lo intenten serán pasto del olvido en poco tiempo. Las que lo remeden con deshonestidad sufrirán el escarnio. Solo aquellas que se identifiquen, cualquiera que sea la razón ideológica que les dé nacimiento, perdurarán, porque pudieron escapar al dogmatismo y acudieron a la humanidad. Tan sencillo como eso. Tremendo, Víctor. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Víctor está a la cabeza de un grupo de creadores importantísimo para América Latina. Él es latinoamericanista y ese milagro lo produce la persona que creó para otros y que ha logrado meterse en el alma del corazón latinoamericano. Con la poesía y la música
dulcificó terribles momentos que hoy día tú escuchas, claro, y puedes en esas canciones descubrir la historia terrible que nos ha tocado vivir, pero desde la poesía. La particularidad que tienen los grandes poetas, como es el caso de Víctor, es pintar esa realidad, por más cruda que sea, con la belleza estética que esa obra se merece. Yo creo que Víctor toca la parte más sensible de cualquier ser humano. Tiene esa cosa que tienen los niños, esa pureza. Víctor no la perdió nunca. Se puede dormir tranquilo todos los días de su vida porque creo que no hay mayor honor para un autor que saberse una pieza fundamental de la cultura de un país y de un continente. Víctor forma parte del paisaje, digamos, musical de todos, de su generación y los posteriores también. Creo que Víctor nos hizo sentir a todos parte de sus canciones. Él hablaba por nosotros. Tiene canciones que yo diría que son para siempre. Creo que los artistas tienen que ser cronistas de su tiempo y él es un cronista de su tiempo. Por eso va a perdurar siempre en el corazón no de los argentinos, pues yo creo que ya no es ni siquiera argentino, ya es de América Latina, ya es del mundo. Ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Muchas gracias. Si queremos empezar